Hola, buenos días. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todos? No se quería dejar el micrófono, pero parece que ya permitió. Ok, ahí está. Bueno, por acá uno de los micrófonos no lo tenía bien. Pero bueno, muy buenos días a todos. Es un honor estar con ustedes esta mañana por el tema de que sabemos que pues han hecho un espacio en su agenda para poder tomar esta capacitación y queremos darles la más cordial bienvenida. Esta mañana vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con las generalidades de la propiedad intelectual, ¿no? Y luego vamos a aterrizar en esta materia que vemos todos los días aquí en el instituto, que es la propiedad industrial. Entonces, les platicaba que me gustaría que se sintieran con toda la libertad de escribir sus preguntas. El equipo del INPI que esta mañana estamos con ustedes, una servidora y mis compañeros que están apoyándome también en la respuesta a sus preguntas y demás, les damos la más cordial bienvenida y queremos que nos compartan también, ¿no? Para que podamos alcanzar a más personas. Se vienen unos días de descanso, ya sabemos que muchos ya están a lo mejor preparados para tomar esos días, entonces les agradecemos que estén aquí con nosotros. Voy a ir a mi presentación para poder ir avanzando, ¿no? Y los vamos leyendo aquí en la caja de preguntas. ¿Por qué proteger, no? Muchas personas en el día a día de la asesoría nos preguntan, y bueno, ¿para qué me sirve, no? ¿Para qué me sirve invertir cierta cantidad de dinero, por ejemplo, en el registro de mi marca o en la protección de mi patente, o a lo mejor si voy a tramitar una reserva al indautor? ¿Para qué proteger? Bueno, la realidad es que gracias a la propiedad intelectual, a esa protección que nos ofrece la propiedad intelectual, es que existe esa protección legal de los derechos morales y patrimoniales de los creadores. Sin ese marco legal que rige las normas de qué proteger y por cuánto tiempo proteger y a quién proteger, etcétera, pues bueno, estaríamos en un estado muy complicado en donde no habría esa regulación que limitara o incluso permitiera a los creadores poder ejercer con mayor eficacia esos derechos de los que son titulares. Entonces es importantísima la protección. Luego también, desde el punto de vista de todos nosotros como miembros de la sociedad, como finalmente consumidores en el mercado, es una garantía tener acceso a ese medio legal, ¿no? Y nos da cierta ventaja a nosotros como competidores porque al momento de elegir un producto o al momento de comprar cierto artículo o acudir a cierto establecimiento que presta un servicio, bueno, cuando existe una marca previamente registrada y bien posicionada, por ejemplo, bueno, eso da garantía de calidad, ¿no? Y a su vez, desde el punto de vista del empresario, pues le aporta mayores ganancias económicas. Importantísimo también que gracias a la propiedad intelectual se incentiva la creatividad, ¿no? Si no existieran estas figuras que de alguna manera favorecieran a los titulares, la creatividad pues a lo mejor existiría, pero no podrían explotar cabalmente esos derechos. Y finalmente, el hecho de que fomente prácticas comerciales leales, ¿no? En un mercado, en un mundo en donde confluyen varios factores en ese mercado, bueno, pues es importantísimo que existan reglas claras de protección de los activos intangibles, ¿no? De un titular, ya sea de una empresa, por ejemplo, o de una persona física. Entonces, esas son las razones por las cuales es importantísimo la protección. Esta mañana vamos a hablar de, primero, la propiedad intelectual en general, ¿no? Vamos a definirla, vamos a ver qué abarca. Y luego vamos a hablar de las dos grandes ramas por clásicas, ¿no? En materia de protección a la propiedad industrial. Dos grandes ramas por excelencia clásicas. Vamos a enfocarnos una parte pequeña de la presentación en hablar de los derechos de autor y luego, ya al final, vamos a cerrar con la parte de propiedad industrial. Ahí en propiedad industrial vamos a hablar de las invenciones, vamos a hablar de los signos distintivos y vamos a hablar un poquito de variedades vegetales. Todo esto es lo que trataremos esta mañana. Entonces,
Como les comentaba al principio, va a estar muy interesante. Entendemos que es a veces mucho material. Estos son solamente generalidades, porque bueno, los programas están diseñados para primero plantearles las generalidades y poco a poco nuestros compañeros van a ir abordando temas específicos en materia de patentes, en materia de signos distintivos, en materia de tramitología de estos mismos. Entonces, no se sientan abrumados por todo lo que van a conocer, solamente queremos que tengan la fotografía general para que ustedes de alguna manera al final de esta presentación estén claros respecto a dónde acudir por lo menos, ¿no? A qué institución tengo que acudir si quiero proteger esto o si quiero proteger aquello, ¿no? La propiedad intelectual se relaciona en general con todas las creaciones de la mente, ¿no? El ser humano crea por naturaleza. Aun cuando nos sintamos poco creativos, la realidad es que todo el tiempo estamos en movimiento. Entonces, las creaciones de la mente, que pueden llegar a ser, por ejemplo, invenciones o una obra literaria, una obra artística, alguna imagen utilizada en el comercio, todo aquello es propiedad intelectual, ese conjunto de derechos. De hecho, la propiedad intelectual es una rama del derecho que se encarga en la protección de las creaciones del intelecto del ser humano. La OMPI nos habla la OMPI es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y la OMPI nos habla de que son los derechos resultantes, la PI, la propiedad intelectual, derechos resultantes de la actividad intelectual del ser humano, en cualquier campo del conocimiento, en el campo industrial, en el campo científico, en el campo literario, en el campo artístico. En cualquier campo del conocimiento está la propiedad intelectual. En la vida diaria de todos nosotros está presente la propiedad intelectual, ¿no? El dispositivo que utilizamos para comunicarnos, el hecho de que podamos contar con ciertos medicamentos que, bueno, son la consecuencia de un proceso no corto, sino largo, en materia de investigación científica, etcétera, que finalmente puede ponerse en el mercado para, bueno, cumplir una necesidad importantísima en el ser humano, como la cura de cierto padecimiento. Todo eso es propiedad intelectual. Estamos día a día conviviendo con propiedad intelectual, aunque no nos demos cuenta de ello. Entonces, esta rama del derecho, la propiedad intelectual, bueno, pues se enfoca en la regulación jurídica de todas las figuras que tengan que ver con PI. Por tradición, de manera ya tradicional, se ha dividido la protección a la propiedad intelectual en dos grandes ramas, como ven ustedes en la diapositiva que en este momento proyecté. Tenemos, por un lado, la parte de los derechos de autor y los derechos conexos. Por otro lado, tenemos a la propiedad industrial y abajo ven algo que tiene que ver con variedades vegetales, que también se puede considerar una rama de la propiedad intelectual. Vamos a ver, ¿no? Partiendo del hecho de que es la protección de todas las creaciones del ser humano, entonces vamos a desglosar esas figuras y vamos a ver en dónde van, ¿no? Si por derechos de autor, propiedad industrial o variedades vegetales. Entonces, vamos a hablar primero de la parte de los derechos de autor. Aquí encontramos toda la parte artística, ¿no? Las obras literarias, musicales, fotográficas, los programas de cómputo, los códigos fuente. Toda esa parte artística la va a llevar o la va a regular la parte de derechos de autor y derechos conexos. La parte de propiedad industrial, aquí vamos a abundar más, no se preocupen en el transcurso de la presentación. Está dividida en dos ramas a su vez, por así decirlo, las emblemáticas, los signos distintivos y las invenciones, ¿no? Los signos distintivos encontramos a esa serie de elementos identificadores de productos o de servicios que sirven para identificar un producto o un servicio en el mercado respecto de otros, ¿no? De su competidor. Entonces, aquí encontramos a las marcas, encontramos los avisos comerciales, encontramos toda esta parte tan bonita que tiene que ver con las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen.
Y también encontramos a las invenciones, ¿no? Las invenciones, que bueno, están figuras aquí presentes como las patentes, los modelos de utilidad, los dibujos y modelos industriales, los circuitos integrados, los secretos industriales, toda esta parte que tiene que ver con la propiedad industrial. Y encontramos también la parte de variedades vegetales, que también son esos derechos de obtentor que se otorgan a personas que realizan un mejoramiento u obtienen o desarrollan una variedad vegetal, ¿no? Esa parte de las variedades vegetales es importantísimo, ¿verdad? De hecho, vamos a ver en esta mañana cuál es el organismo que se enfoca en la protección o en la regulación que tiene que ver con esta, pero partimos del hecho de que el campo mexicano cuenta con una extensa variedad de semillas que está enfrentando diversos cambios derivados de los cambios climáticos. Y eso hace necesario que existan nuevas variedades que sean resistentes a estos cambios, que no dependen del agricultor, ¿no? Bueno, se dan en la naturaleza y así está, y entonces hay que hacerle frente. De manera que una variedad vegetal, bueno, representa a un grupo definido de plantas a partir de las cuales, a través de un trabajo minucioso que requiere tiempo, esfuerzo y todo lo demás, de selección y de investigación, se logra obtener una variedad mejorada. Esa es la importancia de las variedades vegetales para la protección de la propiedad intelectual. Ahora sí, ¿cómo estamos organizados en México, ¿no? Porque queremos conocer el caso mexicano. ¿Cómo estamos organizados? Bueno, tenemos la parte de derechos de autor y aquí tenemos al Instituto Nacional de Derechos de Autor, el INDAUTOR. La ley que regula toda la materia de derechos de autor es la Ley Federal de Derecho de Autor, obviamente con su reglamento y todo su marco jurídico de la institución, ¿no? La parte de propiedad industrial, esa parte la lleva a cabo el INPI, ¿no? El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Y la ley que da base a la protección de estas creaciones que nacen a partir de propiedad industrial es la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. La parte de variedades vegetales la checa la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la ley que estudia en México es la Ley Federal de Variedades Vegetales. Entonces, de esa manera estamos organizados en México, de manera que aquí ya en la tercera, cuarta diapositiva, ustedes tendrían muy, muy claro esta parte, ¿no? Derechos de autor, obras artísticas, voy al INDAUTOR, ¿no? Propiedad industrial, patentes, marcas, avisos, denominaciones de origen, voy al INPI, ¿no? En donde estamos ahorita, y lo que tiene que ver con variedades vegetales y derechos de obtentor, bueno, ya sé que existe que en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural puedo acudir a hacer el trámite administrativo correspondiente. Entonces ya ahí vamos organizándonos, vamos sentando las bases de todo esto que tiene que ver con propiedad intelectual. Bueno, decíamos que una de las ramas muy importantes de la propiedad intelectual, bueno, son los derechos de autor, ¿no? La OMPI nos habla que en la terminología jurídica por derecho de autor estamos describiendo los derechos de los creadores sobre sus obras literarias y artísticas. Las obras que se prestan a la protección de derechos de autor van desde los libros, la música, la pintura, la escultura, las películas que nos entretienen tanto, ¿no? Los programas informáticos, las bases de datos, los anuncios publicitarios y los dibujos técnicos. Este es un apuntamiento muy general de manera de una visión internacional, por así decirlo, de lo que son los derechos de autor, porque nos lo marca la OMPI, ¿no? La institución que nos va dando guía a todos los países respecto a la punta de lanza en materia de propiedad intelectual. Por derechos de autor, bueno, cada legislación de cada país no suele contener una lista exhaustiva de las obras. Sí las señala, pero no las limita.
En términos generales, en casi todos los países, por derechos de autor, se han protegido las obras literarias como las novelas, los poemas, las representaciones escénicas, ¿no? Los artículos periodísticos, toda esta parte en materia de obra literaria, los programas de cómputo, las bases de datos, las películas, los temas que tienen que ver con arquitectura, dibujos técnicos, toda esta serie de expresiones creativas que tienen que ver con, pues, los originadores, los creadores del contenido de derechos de autor, ¿no? Entonces, en materia de derechos de autor, ampara todo, ¿no? El conjunto de la obra artística como tal. Y aquí quisiéramos como hacer la reflexión para que ustedes visualizaran, ¿no? En sus proyectos de negocio hasta dónde pueden llegar. Habrá proyectos de negocio que no solamente tengan una protección en materia de derechos de autor o solamente en materia de propiedad industrial. Habrá proyectos en donde ustedes puedan echar mano de las distintas herramientas que tiene la propiedad intelectual para ustedes, ¿no? En materia de derechos de autor y más allá en materia de propiedad industrial. Entonces, no nos cerremos a la idea que únicamente se va a proteger por derechos de autor o se va a proteger por propiedad industrial, porque en realidad el universo es tal que puedes alcanzar a proteger incluso el mismo proyecto a través de las distintas ramas, ¿no? Que existen en materia de propiedad intelectual. Entonces tengan muy presente esa parte para poder seguir avanzando y conociendo más de todos estos derechos de propiedad intelectual. El derecho de autor abarca dos tipos de derechos, como ya lo hemos comentado en otras presentaciones en donde hablamos del tema. Hablamos de los derechos patrimoniales y hablamos de los derechos morales, ¿no? Los derechos patrimoniales, bueno, permiten al creador, al titular de estos derechos, que obtenga una compensación financiera. Esos son los derechos patrimoniales, una contraprestación financiera por el uso de sus obras, ¿no? Los derechos patrimoniales, ¿cuánto duran? Bueno, duran la vida del autor y 100 años más a partir de su muerte. Entonces, es el amplio, ¿no? El amplio aspecto de la protección en materia de derechos de autor. Aquí estamos hablando del caso concreto mexicano, de lo que señala nuestra ley federal del derecho de autor. Los patrimoniales, ¿no? Por un lado. Ahora, los morales. Esos derechos morales protegen los intereses no patrimoniales del autor. Esos derechos morales son, dice nuestra ley federal del derecho de autor, imprescriptibles, irrenunciables, inembargables. Solo pertenecen al creador de la obra. No lo puede vender, no lo puede transmitir, no lo puede donar, no, es él, el creador de la obra. Y va a ser siempre el creador hasta su muerte. Entonces, esa parte no se puede ceder, transmitir, no se puede negociar. Los patrimoniales sí, ¿no? Porque ahí están las contraprestaciones económicas. Esos derechos morales son aquellos que permiten al creador de la obra artística el derecho, por ejemplo, a elegir si va a divulgar su obra o no, ¿no? A exigir el reconocimiento de otros respecto a su titularidad como creador. El respeto a que no mutilen o modifiquen la obra sin su consentimiento. Esos son los morales. Entonces aquí en derechos de autor, tengamos claro hasta este momento que tenemos derechos patrimoniales y derechos morales, ¿no? Y con esa idea nos quedamos. El convenio de Berna es el convenio que a nivel internacional dispone las normas generales sobre la protección de derechos de autor. Es un convenio base, ¿no? A partir del cual, bueno, las distintas legislaciones de los países aplican en sus marcos jurídicos domésticos estos principios generales, ¿no? Berna nos dice que el derecho de autor se obtiene automáticamente, ¿no? Es decir, no necesito acudir a que una institución me diga que existe para que lo sea, ¿no? De hecho, tengo una idea, por ejemplo, en la mente,
por ahí a lo mejor alguien es muy creativo y hace y escribe poemas o música, etcétera, y la tiene aquí en la mente, ¿no? La tonada, la manera en cómo lo va a hacer, pero bueno, está en su mente. ¿Qué necesita hacer para que nazca un derecho de autor? Bueno, necesita plasmarlo en un soporte material, ¿no? En escritura, por ejemplo. Necesita plasmarlo y entonces ahí nace el derecho de autor. Nació desde el momento en que lo puso en un soporte físico. No necesita efectuar algún registro. No obstante, fíjense muy bien esto, no obstante, existe un sistema de registro y depósito facultativo de obras. Eso es lo que existe. Por ejemplo, en nuestro país, ¿no? Que es, en este caso, quien se encarga es el INDAUTOR. Estos sistemas de depósito facultativo y de registro de las obras tienen como finalidad facilitar, por ejemplo, alguna controversia que llegara a existir con la titularidad de un derecho de autor o de creación. Facilitar una transacción financiera, facilitar una venta por cesión, una transferencia de derechos. Para eso son las inscripciones que llevamos a cabo de nuestro derecho de autor ante la institución correspondiente, que es el INDAUTOR, ¿no? Es un depósito facultativo de obras que hace el INDAUTOR. La Ley Federal de Derecho de Autor nos señala de manera enunciativa en el artículo 13 de este ordenamiento cuáles son esas obras, ¿no? Que se pueden proteger. Como decíamos, a manera ilustrativa, porque no lo limita, ¿no? Tan no se limita la creatividad del ser humano que pues no debe de existir una limitación respecto a qué es y qué no es derecho de autor, ¿no? Entonces ahí en el 13 de la Ley Federal de Derecho de Autor nos habla de obras literarias, ¿verdad? De una obra científica, o sea, el texto de una obra científica, una obra técnica, una obra jurídica. Nos habla de obras musicales, obras de danza, coreográficas, didácticas, litografías, obras escultóricas, etcétera, etcétera, etcétera. El listado completo lo encontramos ahí en el 13 de la Ley Federal de Derecho de Autor. Entonces, si ustedes hacen nuestra encuesta, ¿no? Que les estamos compartiendo aquí en esta transmisión, en esa encuesta ustedes van a recibir, bueno, la presentación y con todo gusto, pues ahí la compartimos con ustedes y pueden tener como la visión clara de lo que señala el 13 de la Ley Federal de Derecho de Autor, ¿no? Esa parte que acabamos de pasar correspondió precisamente a la protección de la propiedad intelectual a través de los derechos de autor. Ahora, si se ubican en la segunda diapositiva, más o menos que mostramos, donde hablábamos de propiedad industrial por derechos de autor y luego teníamos propiedad industrial por propiedad intelectual por propiedad industrial a través del INPI, ¿no? Entonces, ahora sí, ya entramos en materia, vamos a hablar del INPI, ¿no? El INPI es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ¿no? Algunos nos dicen de la propiedad intelectual, no nos llamamos así, se llama Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Es un organismo, como ya lo hemos dicho muchas veces en las presentaciones, descentralizado de la Secretaría de Economía, con personalidad jurídica, patrimonio propio, encargado de la administración de todo el sistema de propiedad industrial en México. Nace a la vida jurídica en 1993. El INPI, ¿qué hace, no? ¿Cuáles son sus objetivos principales? Bueno, el INPI tiene como objetivo principal el fomento y la protección de los derechos de propiedad industrial, la transferencia de tecnología, la promoción del desarrollo tecnológico, ¿no? ¿A través de qué? Bueno, pues de las distintas figuras que están reguladas en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial para poder proteger las figuras que corresponden a propiedad industrial, ¿no? Y el fomento, ¿no? Aquí se encaja la parte más común que hacemos en el INPI, por la que la gente a veces nos identifica, es el trámite, ¿no? El trámite de una marca, del registro de una marca, el trámite de una patente y todas las figuras que tienen que ver con propiedad industrial. Entonces, eso hace el INPI. El INPI también hace actividades de difusión y de asesoría en el servicio al público. Por eso estamos aquí con ustedes, porque queremos
promover la materia, queremos difundir, que llegue a todas partes, que todo el mundo sepa que existe la propiedad intelectual, que todo el mundo sepa que existe la propiedad industrial, que se enamoren de ella, que se animen a registrar y la protejan todos los días. Por eso estamos aquí, haciendo esta labor de difusión, pero también una labor de servicio al público, porque entendemos que en la tramitación de todas las figuras que se dan, pues existen dudas y todo lo demás. Entonces tenemos, como les vamos a decir al final de la presentación, vamos a recordar las vías de acceso al INPI para poder comunicarnos con el INPI, para poder recibir una asesoría en el INPI, etcétera, etcétera, etcétera. El INPI promueve la creación de las invenciones también, ¿no? Ese es un objetivo principal. Pero aquí viene en los dos últimos puntos un dato importantísimo que me gustaría que todos tuviéramos claro esta mañana. Ante el INPI no solamente acudo a registrar mi marca, a registrar mi patente, etcétera. Ante el INPI también puedo acudir si yo como titular de un derecho ya concedido y vigente de propiedad industrial siento vulnerados mis derechos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque ante el INPI se pueden sustanciar procedimientos administrativos que tienden a la protección de los derechos, ¿no? Y en concreto me estoy refiriendo a esos dos procedimientos que existen como las solicitudes de declaración administrativa de infracción en materia de propiedad industrial, las solicitudes de infracción en materia de comercio, que es la manera, la figura a través de la cual se protege cualquier acto ilícito que señala nuestra ley cuando se da la explotación de un derecho de autor, fíjense bien, derecho de autor, cuando ese acto que suponemos ilegítimo se da en el comercio. Entonces ahí el INPI puede substanciar esos procedimientos. El INPI también substancia procedimientos contenciosos de naturaleza administrativa, ¿no? Que llevan la estructura general como de algún juicio ante otra materia. Pero bueno, recordando que es en materia administrativa, existen procedimientos tendientes, por ejemplo, a lograr la nulidad de una marca, la caducidad de una marca, la cancelación de algún derecho de propiedad intelectual. Todas estas figuras, estas causales para cada uno de estos procedimientos administrativos, ¿dónde está? Para que ustedes lo chequen si lo quieren hacer así. En la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, ¿verdad? Muy bien, entonces ya que hablamos del instituto que lleva a cabo esta labor de protección, ya que analizamos los objetivos principales del instituto, vamos a comenzar con las invenciones. Como ven, para tener un panorama general, hablamos propiedad intelectual, propiedad industrial y ahorita estamos invenciones, ¿no? Y ya después vamos a pasar con las marcas y los signos distintivos. Muy bien. Aquí lo sigo leyendo, para que ahorita comentemos algunas cosas. Bueno, las invenciones. Ahí en sus pantallas van a ver un apuntamiento general. Les platico yo mucho que es general porque tienen que esperarse a escuchar la presentación que versa sobre invenciones por alguno de los compañeros que es experto en invenciones y entonces él les va a explicar, él o ella les va a explicar a detalle lo que tiene que ver con estas figuras de protección. A manera enunciativa vamos a señalar las figuras de protección que tenemos en el INPI. Fíjense ahí, tenemos a las patentes, tenemos a los modelos de utilidad, tenemos diseños industriales y aquí abrimos una llave, ¿no? Mental, en donde decimos modelos industriales y dibujos industriales. Y estas son las figuras que señala nuestra Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. ¿Dónde van a encontrar el detalle de esas figuras? Vayan a la ley y consulten capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. A partir del artículo 45 de la ley encontrarán el detalle que señala todas las figuras en materia de invenciones. Y aquí nada más destacamos, por ejemplo, el artículo 46 de la ley, ¿no? Porque nos dice el 46, se considera una invención toda creación humana que permita transformar materia y energía que existe en la naturaleza
para su aprovechamiento por el hombre, satisfaciendo una necesidad concreta. Esa es la definición de invención, ¿no? Partimos de una necesidad que existe en la naturaleza, una necesidad concreta en el comercio, en el mercado, se aplica a una creación humana, se transforma materia y energía, se cumple o se suple esa necesidad para aprovechamiento del hombre, una necesidad concreta. Entonces, invención puede ser una patente, invención puede ser un modelo de utilidad, invención un diseño industrial y aquí un modelo industrial, un dibujo industrial. Todo eso es invenciones, ¿no? La vigencia de los derechos, aquí sí tenemos vigencias que llévense ustedes en la mente, esas vigencias concretas, 20 años, ¿no? Para las patentes, 15 años para modelos de utilidad, diseños industriales, 5 años, dice nuestra ley, prorrogables, ¿no? Respectivo trámite previo, topando en 25 años. ¿Por qué? Porque el objetivo es, sí, tener el monopolio de esa invención por cierto tiempo que defina nuestra ley, pero después, bueno, tiene que caer al dominio público para que entonces siga habiendo un avance científico. Si no, nos quedaríamos pues como estancados, ¿no? Entonces, les platicaba yo, ¿no? Las invenciones son importantísimas en la humanidad, ¿no? Ha habido invenciones que han transformado la vida del ser humano y que incluso siguen presentes, ¿no? La radio, el bulbo, los rayos X, la corriente externa, todo lo que estas invenciones que ustedes puedan llegar a imaginarse y de las cuales conocerán detalles en la presentación que se enfoque en este tema, han llegado a ser imprescindibles en el avance científico de la humanidad en general, ¿no? Si se fijan, vamos a tratar de definir brevemente cada una de estas figuras. Primero, tenemos a las patentes, ¿no? Que decíamos, las patentes con los 20 años de vigencia. Las patentes nos dice la ley de la materia, que son esas invenciones en los campos de la tecnología que cumplan con 3 requisitos fundamentales que señala el artículo 45 de la ley: la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial, ¿no? La novedad, todo aquello que se encuentre en el estado de la técnica, ¿no? Nuevo totalmente a nivel mundial. Aquí es bien importante hacer esta diferencia frente a los signos distintivos. En el estado de la técnica a nivel mundial, ahí nos define el 45 que se entiende por estado de la técnica, el primer requisito. El segundo requisito, actividad inventiva, ¿no? Ese proceso creativo cuyos resultados no se deduzcan del estado de la técnica de manera evidente por un técnico en la materia, ¿no? Ese proceso creativo. Y aplicación industrial, la posibilidad de que esa invención pueda ser reproducida o utilizada en una rama económica, de acuerdo a la solicitud que haya llenado el particular. Entonces, cuando algo es patente, se tienen que actualizar sine qua non estos 3 requisitos, ¿no? La novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial. Si no, no es patente. Bueno, luego, los modelos de utilidad, ¿no? 15 años. Los modelos de utilidad nos dice el artículo 58 de la ley, que deben de ser o deben de contar con novedad y susceptibles de aplicación industrial, ¿no? Se trata de una invención de un producto que, por ejemplo, ya existe en la naturaleza, ya lo tenemos, ya existe en la industria, en el comercio. Sin embargo, existe un cierto proceso de novedad para cumplir una finalidad todavía de manera mejor y más útil para quienes la utilizamos. Entonces, esos son los modelos de utilidad. Disculpen la garganta, pero voy a irme despacio para no hacer tanta interrupción. Ahora, los diseños industriales nos dice el artículo 65 que también deben de contar con 2 requisitos importantísimos: la novedad y también ser susceptibles de aplicación industrial. Y aquí es donde encontramos los dibujos industriales y los modelos industriales, ¿no? Los dibujos industriales, nos dice el 65 de la ley,
cualquier combinación de figuras, de líneas, de colores que incorporen a un producto industrial o artesanal con fines de ornamentación y que le den un aspecto particular y propio, ¿no? Es esa combinación. Por ejemplo, el estampado en una bolsa, ¿no? El estampado en una tela, en una bufanda, en una ropa, puede considerarse un dibujo industrial. Y aquí tenemos como parte de diseños industriales a los modelos industriales, ¿no? Es esas formas tridimensionales que sirven de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial o artesanal. Aquí en la parte de diseño, modelos industriales, lo que se protege es la ornamentación, ¿no? No tanto la finalidad técnica, no, sino más bien la apariencia que tiene el producto, ¿no? Entonces, como se han podido dar cuenta en el caso de las patentes y de los modelos de utilidad, bueno, la base de protección es técnica. Y en el caso de los diseños industriales, esa base de protección se enfoca particularmente en un aspecto que tiene que ver con la ornamentación y el diseño, ¿no? Más o menos así ustedes pueden ubicar las diferencias entre una y otra figura que existe. Así es. Entonces, vamos a continuar, ya que enlistamos todas las figuras. Recuerden ir al capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 de nuestra ley en la materia. Bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente rama que tiene que ver con los signos distintivos. Recuerden, otra vez, aunque parezca yo grabadora, propiedad intelectual, ¿no? Derechos de autor, todo lo que tiene que ver con el arte, la creatividad en materia artística. Y del otro lado, propiedad industrial, la rama tan importante que tiene que ver con las invenciones, y luego al lado venía una rama que tiene que ver con los signos distintivos, ¿no? Entonces vamos a entrar en materia de signos distintivos. Los signos distintivos son esos elementos identificadores de productos o servicios en el mercado, con el objetivo de hacerlos únicos, inconfundibles y sobre todo hacer la diferencia de ellos frente al competidor en ese momento, ¿no? En este esquema pueden ustedes ver que como signos distintivos podemos tener a las marcas, podemos tener avisos comerciales, nombres comerciales, indicaciones geográficas y denominaciones de origen. Este es el universo de los signos distintivos. Eso es todo lo que existe con los signos distintivos. Muy bien. Aquí estoy leyendo una pregunta de Elvis Quiroga, que tiene que ver precisamente con signos distintivos. Entonces, mucho ojo, Elvis. Ahí vamos a platicarte cómo es la protección de los signos distintivos. Así es. Muy bien. Ok. Y sí es cierto, el registro de una figura de propiedad intelectual en general nos da la certeza jurídica al titular. Claro que sí, Abby, claro que sí. Esa precisamente es el objetivo, ¿no? Tener ese documento a través del cual puedes incluso hacer efectivo tu derecho si te enfrentas a un procedimiento contencioso, por ejemplo, que tenga que ver con una infracción, ya sea en materia de propiedad industrial o una infracción en materia de comercio. De eso se trata. Así es. Muy bien. Entonces, seguimos aquí. Signos distintivos, marcas, avisos, nombres, indicaciones geográficas, denominaciones de origen. Perfecto. Dentro de las marcas, fíjense, tenemos otra vez dos vertientes, ¿no? Tenemos a las marcas tradicionales y tenemos a las marcas no tradicionales. Y tenemos a las marcas colectivas. Ahorita vamos a enunciar cada una de estas figuras. Pero vamos a partir de algo también en concordancia con lo que ahorita platicábamos con Abby, que tiene que ver con para qué tener un registro, en este caso de signos distintivos. Al respecto, el artículo 130 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial nos platica que cualquier persona física o moral puede hacer uso de las marcas. Es un hecho, ¿no? Sales al mercado, a la calle, y ves una infinidad de marcas que todas dicen estar protegidas,
pero cuando quizás haces la investigación en los medios oficiales para hacerlo, pues te das cuenta que no. Entonces, lo cierto es que cualquier persona puede hacer uso de una marca en el comercio, en la industria, para ofrecer sus servicios, ¿no? Es válido. Pero, aquí dice, ¿no? En la parte B de este 170, el derecho al uso exclusivo se obtiene mediante su registro, ¿no? Ese derecho a que solo yo, ahorita estamos hablando de signos distintivos, pero solo yo, fulanita de tal, siendo titular de este registro de marca, puedo explotarlo, ¿no? Por el tiempo que establezca mi título de registro y conforme a la protección que establezca mi clase, ¿no? La clase y los productos que yo solicite. Es el derecho al uso exclusivo. Ese es uno de los principios básicos en materia de protección de propiedad intelectual y propiedad industrial, ¿no? El derecho al uso exclusivo. Ahora, el 171 de la ley nos habla de las marcas. Las marcas nos dice que es todo signo perceptible por los sentidos. Aquí estamos hablando tanto de marcas tradicionales como marcas no tradicionales y susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección, que distinga productos o servicios de otros de su misma especie y clase en el mercado. Así lo define el 171 de la ley a las marcas, ¿no? Y aquí desprendemos algunos apuntamientos bien importantes, ¿no? Primero, la posibilidad de que el signo sea perceptible por los sentidos. O sea, no solamente lo que estamos viendo o lo que estamos leyendo a través del sentido de la vista, sino por los demás sentidos, abriendo la posibilidad de poder tramitar alguna marca no tradicional, ¿no? Como una marca olfativa, holograma, etcétera. Luego, que se pueda determinar su objeto claro y preciso de la protección. Eso es fundamental en el llenado de una solicitud de registro de marca. Llámese una marca tradicional o llámese una marca no tradicional sobre todo, ¿no? Que a través de la solicitud ustedes nos detallen o le detallen al área encargada para el estudio y la tramitología de su expediente de manera clara y precisa la protección, ¿no? Porque de eso va a depender que si nace a la vida jurídica ese título de registro, bueno, ese va a ser tu marco legal a partir del cual vas a poder defender tu derecho, ¿no? ¿Hasta dónde te va a alcanzar el derecho? Pues es súper importante lo que señalaste en tu solicitud y lo que quedó registrado. Esto es si quieres iniciar alguna acción administrativa en contra de alguien que sin tu consentimiento utiliza el signo. Entonces, importantísimo la determinación del objeto claro y preciso de la protección. Y luego, que distinga productos o servicios de otros de su misma especie y clase en el mercado. Es decir, la distintividad, ¿no? Es al hablar de una marca tradicional, no tradicional, colectiva, de certificación, todas las que gusten, bueno, pues es imprescindible que exista esa distintividad que le dé a la marca el suficiente sustento legal para poder ser registrada, ¿no? Entonces, aquí no estamos hablando de lo que se registra o no se registra, porque va a haber una presentación enfocada en platicarles lo que dice la ley sobre lo que deben de tener cuidado de no registrar, pero sí tener muy claro que determinar el objeto claro y preciso es importantísimo, y dos, pues también, ¿no? Que pueda distinguir los productos o servicios de otros de su misma especie y clase en el mercado. Las marcas, bueno, pues por naturaleza son importantísimas, ¿no? Citamos a veces lo que dice, lo que maneja la consultora Interbrand, y este es lo publicado en su momento respecto al año pasado, ¿no? 2020. Este análisis cubre del 1 de julio del 19 al 30 de junio del 20 y analiza en todos los componentes de las marcas 3 cosas fundamentales, que son las que ustedes tienen que checar a efecto de proponernos, ¿no? A estudio un registro de marca. El desempeño financiero de los productos o servicios, el papel que desempeña la marca para influir en la elección del consumidor, yo como cliente, y la fuerza que tiene para poder posicionarse o asegurar ganancias a una empresa, ¿no? Y ahí están las marcas mejor valoradas de manera internacional en el 2020.
Entonces, el impacto que generan las marcas en el mercado y los beneficios económicos, tanto para el titular de la marca como para el licenciatario o el franquiciatario, si existiere, son innumerables. La protección de la propiedad industrial a través de las marcas, pues es algo o es un elemento fundamental para todo titular, empresa o particular que tiene en mente emprender un negocio. Y ese proceso de elección de nombre, de elección de diseño, de un aviso, etcétera, comienza o deberá comenzar desde las etapas iniciales de la planeación de tu negocio, no después. Después pudiera ser que cuando ya lo intentaras, ya existirá algo parecido o al final no llegara a registrarse. Y entonces imagínate todo lo que tienes que hacer en la serie de ajustes, de dinero, de posicionamiento en el mercado para poder regresar o sustituirlo con un signo distintivo diferente. Entonces, importantísimo, por favor, que toda esta parte de protección la hagan en las etapas iniciales de su negocio. Ahora, este es el menú, ¿no? Como les comentamos en las presentaciones, bueno, como yo les comento a quien me toca darlas, es el menú de las opciones que ustedes tienen para elegir en materia de propiedad industrial, en materia de signos distintivos, de marcas, ¿no? Tienes por ahí a las marcas tradicionales y a las marcas no tradicionales. Tienes ahí marcas, tienes ahí un listado de lo que puedes registrar como marca tradicional. Y tienes marcas no tradicionales, también tienes opciones y en tradicionales tienes también a las marcas colectivas que también existen. Bueno, como marcas tradicionales pudieran proteger las marcas. Esto que voy a comentar a continuación es una clasificación que se hace para el estudio y el registro de tu nombre, ¿no? Es para que tú sepas qué se puede y qué no se puede registrar. No te preocupes, porque cuando hagas tu trámite por marca en línea, no tienes que preocuparte por señalar cuestiones técnicas de si es nominativa y nominada, lo que vamos a ver ahorita, porque sencillamente te va a preguntar qué quieres proteger y de manera clara y concisa tú vas a señalarlo y te va a llevar el llenado de la mano. Entonces, bueno, para que tú conozcas tus opciones, tenemos aquí a las marcas nominativas, ¿no? Las marcas que están compuestas por un nombre, no tenemos diseño, no tenemos colores, tenemos el elemento nominativo. Muchas veces comenzamos en la planeación de esta estrategia de negocio, de este proyecto de negocio, y entonces sabemos cómo nos vamos a llamar, pudiera ser, pero no tenemos definido el logotipo. Bueno, entonces si quisieras protegerla, puedes protegerla como nominativa. Aunque también te puede servir como una herramienta súper identificadora de tu producto o tu servicio que te va a permitir en cualquier momento, aunque no tengas actualizado el registro de un logo reciente, por ejemplo, iniciar un procedimiento de infracción administrativa porque traes, ¿no?, la nominativa ahí de protección. Muy bien. Tienes también la opción de proteger una marca innominada, ¿no?, que es lo contrario de lo que acabamos de ver. No proteges nombre, no proteges frases, solo proteges un logotipo, ¿no?, que puedes ver, en donde puedes mezclar colores, etcétera, para identificar un producto o un servicio en la naturaleza, ¿verdad? Esas son las marcas innominadas. Tenemos marcas tridimensionales que tienen que ver con la protección de los artículos, los objetos en las 3 dimensiones, ¿no? Altura, anchura, profundidad. Esas 3 dimensiones. Útiles, súper útiles en materia del embalaje de productos, a lo mejor de confitería. Quien no conoce ese chocolatito que aparece ahí, siendo una marca tridimensional. En materia de bebidas alcohólicas y no. Si son artículos o imágenes tridimensionales que tienen también aquí como un requisito fundamental la distintividad y hasta podríamos hablar de originalidad, sí se van a registrar, ¿no? Sí se van a registrar y entonces ahí a la hora de que llenes la solicitud, bueno, pues tienes que definir la altura, la anchura, la profundidad, la vista a través de un dibujo o una fotografía. Esas son las tridimensionales. Súper útiles, ¿no? Como decíamos, en la industria y en el comercio. Y
Bueno, las marcas mixtas, las que a veces gustan más, ¿no? Porque te dan la oportunidad de proteger no nada más el nombre, sino el logotipo, puedes añadir un diseño tridimensional y el conjunto de elementos como tales los vas a poder proteger sin problema si cumple con los requisitos que señala nuestra ley. Y entonces esas son las marcas mixtas, la mezcla de todo. Tenemos dentro de las marcas tradicionales que decíamos, ¿se acuerdan que decíamos marcas tradicionales y marcas no tradicionales? Que también de eso no se apuren tanto porque viene una presentación que se enfoca muy, muy padre, que se enfoca en tradicionales y no tradicionales. Entonces, espérenla. Bueno, dentro de esas marcas tradicionales tenemos a las colectivas, ¿no? Las colectivas, ¿cuáles son las colectivas? Bueno, aquellas, dice nuestra ley, que son solicitadas por asociaciones de productores, asociaciones de fabricantes o asociaciones o sociedades de comerciantes o prestadores de servicios. El 179 de la ley es quien lo define, nos dice, podrán solicitar un registro de marca colectiva las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes de productos o prestadores de servicios también, legalmente constituidas, o sea, ya acudimos al notario, ya constituyó la asociación, ya existe jurídicamente para poder aplicar para una colectiva, con el objetivo de distinguir en el mercado productos o servicios de sus miembros, siempre que estos posean esa calidad o características entre ellos y diferentes a los competidores, ¿no? Esas son las marcas colectivas. Si en este momento, estando aquí reunidos, somos 76, hace ratito éramos 80, pero ya bajamos, alguien se desapareció. Si en este momento los 76 que estamos por aquí reunidos decidiéramos solicitar una marca colectiva, bueno, habríamos de haber ido al notario público, al fedatario público, a constituir nuestra empresa y entonces ahí en el objeto social tuvimos que haber definido de manera, acuérdense, clara y precisa, el objeto de nuestra marca. Por ejemplo, vamos a decir, somos productores de aguacate, o somos productores de berries, o somos productores de algo que ustedes gusten y manden. Nos asociamos y entonces la asociación civil, por ejemplo, la titular de esta marca colectiva va a ser la dueña de la marca colectiva y todos los que estamos dentro de esta asociación, bueno, vamos a hacer ese uso de la marca entre todos, ¿no? Es un solo registro que puede beneficiar a varias personas. Ojo, ¿quién va a ser el titular? La asociación o sociedad de productores o de fabricantes o de prestadores de servicios, ¿verdad? A veces nos confundimos un poquito cuando hablamos de marcas colectivas y marcas en copropiedad, pero no nos debemos de confundir porque las marcas colectivas, bueno, ya ahorita que repasamos el 179 nos queda claro quién va a ser el titular, ¿no? Es esa asociación. Y cuando hablamos de marcas en copropiedad, bueno, nos referimos, por ejemplo, a una solicitud de marca tradicional para un producto o un servicio en donde los titulares somos varias personas físicas, ¿no? O personas físicas y una empresa. Es decir, que somos copropietarios, ¿no? En esos casos, bueno, pues debemos de adjuntar un documento que se llama reglas de uso, que es prácticamente un convenio, un acuerdo de voluntades, en donde todos los cotitulares pactamos cómo vamos a utilizar esa marca en términos de lo que nos dice la ley y lo exhibimos. Entonces, los dueños de esa marca en copropiedad seríamos los copropietarios, ¿no? Todos los dueños de la marca. Ese es un tema. Y las colectivas, son otro tema. Así que no las vayamos a confundir al momento de hacer el llenado. Acuérdense, repasen lo que nos dice el 179 para no tachar. Si no traemos una marca colectiva, pues sencillamente no tachamos esa opción cuando hagamos el llenado en nuestra aplicación de marca en línea. Muy bien. Perfecto. Bueno, entonces vamos a seguir platicando, ¿no? Dentro de esos signos distintivos decíamos que teníamos marcas tradicionales y marcas no tradicionales, pero también teníamos a lo que llamamos las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, porque eso también es propiedad industrial, ¿no? Eso también es. Aquí en esta diapositiva identificamos lo que es una indicación de procedencia, una indicación geográfica y una denominación de origen, ¿no?
Entonces, indicación de procedencia, cualquier expresión o signo que se aplica a un producto para indicar el origen geográfico del mismo, ¿no? El origen geográfico del mismo. Indicación geográfica, ¿no? Identifica un producto como originario del territorio de una región o una localidad cuando la calidad y la reputación, las características sean imputables fundamentalmente al origen geográfico. Aquí tenemos el origen geográfico ligado a reputación, características, calidades. Y hasta el final tenemos algo importantísimo, las denominaciones de origen, ¿no? Aquí nos dice la ley que es el nombre de la región geográfica de un país que sirva para designar un producto originario de la misma, cuya calidad y características se deban de manera exclusiva al medio geográfico, comprendiendo aquí factores naturales y humanos. Entonces hay una reputación, características, calidades, factores naturales, factores humanos, nombre del producto ligado al origen geográfico. Nuestra ley protege acá indicaciones geográficas y denominaciones de origen, ¿no? Les compartimos como el panorama, pero se protegen únicamente las dos últimas, indicaciones geográficas y denominaciones de origen. Todas las denominaciones de origen, ¿no? El tequila, bacanora, olinalá, todas las que tenemos, cuyas declaratorias para mayor referencia podrán ser consultadas en el marco jurídico nacional que está disponible en la página del INPI. Todas las denominaciones de origen son, por excelencia, indicaciones de procedencia. Nos dicen de dónde procede el producto, ¿no? Todas las denominaciones de origen son indicaciones geográficas, ¿no? El lugar donde están, ¿no? Pero no todas las indicaciones de procedencia, ni tampoco todas las indicaciones geográficas pueden tener la declaratoria que sea denominaciones de origen, ¿no? Ese es un marco conceptual donde podemos ubicar la diferencia entre las tres y entonces identificar qué tenemos, ¿no? En proyecto cuando querramos aplicar a una de estas figuras. Entonces, nuestra ley prevé perfectamente el procedimiento de la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen. Incluso habla de la protección internacional de las indicaciones geográficas, ¿no? También hay un listado completo de artículos en la materia que así lo señalan. Bueno, vamos a continuar. Ya hablamos de indicaciones geográficas, ahora vamos a pasar por la parte de los nombres comerciales, ¿no? Los nombres comerciales, dice nuestra ley en el 206, es el nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial, de servicios, y el derecho a su uso exclusivo estaría protegido sin la necesidad de registro, ¿no? La protección abarca la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o el establecimiento al que se aplique este nombre comercial y se extenderá a toda la República siempre que exista difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo. Vamos a desmembrarlo para poder comprenderlo. Primero partimos de que el 206 dice que el nombre comercial es de una empresa o establecimiento industrial. Entonces, a partir de eso podemos decir que los nombres comerciales, bueno, se van a aplicar solamente a la prestación de servicios, no a productos, ¿no? Ahí ya descarten si por ahí traían una idea así, solo servicios. Luego, que su uso estará protegido sin necesidad de registro. ¿A qué se refiere? Bueno, no se me asusten, no vayan a decir, entonces, ¿para qué? No, sin necesidad de registro, porque el nombre comercial es un establecimiento industrial o comercial o de servicios que ya existe, toda la vida ha existido, ¿no? Ahí puse un ejemplo de una ferretería que ha existido de manera ancestral, por así decirlo, mucho tiempo. Entonces, ahí está, ya existe, tienen su clientela efectiva, tienen consumidores fieles. Ahí acudía nuestro abuelo a comprar las piezas, luego nuestro padre, luego nosotros, etcétera, ¿no? O sea, ya existe en la esquina de tal y tal calle, ¿no? Pero entonces, ¿a qué acudimos al INPI? Acudimos a publicar, ¿no? A de buena fe acudir al INPI y decir, INPI, de buena fe te digo que soy fulanito de tal,
aquí me encuentro, aquí tengo mi establecimiento, mira, aquí está mi fe de hechos emitida por un fedatario público, donde da fe de la existencia del establecimiento, le pone fotos para que veas que existe. Entonces ahí sale otra característica de los nombres comerciales, ¿no? Tienen que existir, no es algo que tengo planeado para mañana, sino ya existen. Entonces ahí añade fotografías de la legal existencia del establecimiento y lo que obtengo derivado del trámite es una publicación, solo una publicación. No se llama título, se llama publicación de nombre comercial. No puedo proteger colores, no puedo proteger frases, no puedo proteger diseños, mucho menos nada de las no tradicionales, solamente el nombre del establecimiento. Ahí está previsto en la ley para quien lo necesite de acuerdo a sus circunstancias, para quien lo ha tenido en negocios que han existido ya desde hace mucho tiempo. Entonces está presente ahí y eso es el nombre comercial. El aviso comercial, ¿no? A veces decimos nombre, aviso, ¿cuál es la diferencia? Bueno, aviso comercial, acuérdense, es el eslogan de publicidad. El 201 de la ley nos dice, son las frases o oraciones que tienen por objeto anunciar al público establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios para distinguirlos de otros de su misma especie y clase en el mercado. Esos son los avisos comerciales, las frases que anuncian, que deben de ser frases creativas, no frases descriptivas, ¿no? Si digo, el mejor pan y más delicioso de la colonia fulanita, pues estoy totalmente describiendo qué producto es, en qué colonia lo encuentro, la calidad del producto, etcétera, ¿no? Entonces, aquí no pierdan de vista el tema de la distintividad, el tema de que no sea algo genérico, el tema de que no choque con algo ya existente, pero sí, ¿no? Que son frases ingeniosas, frases que hemos oído en el mercado, que hemos escuchado quizás desde que éramos pequeños y que nos identifica y que identifica el producto, ¿no? Que cuando el consumidor la escucha, la lee o la ve, pues inmediatamente viene a su mente el producto, la marca, el servicio, hasta la calidad y precio del producto o servicio que esté anunciando o que esté ofertando, ¿no? Muy bien, precisamente. Bueno, entonces ahora vamos a las marcas no tradicionales. Ya agotamos la parte de las tradicionales, las que han existido toda la vida en nuestra legislación y ahora ya desde el 2018 tenemos aquí a las marcas no tradicionales. Y ahí tenemos igual, vamos a hacer apuntamientos porque se viene una presentación que abarca marcas no tradicionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, las marcas compuestas por hologramas, ¿no? La holografía es una imagen con un aspecto tridimensional. Para que obtengamos ese aspecto, bueno, se utiliza un rayo láser que graba de manera microscópica en una película fotosensible. Cuando esta película recibe la luz desde una perspectiva adecuada, proyecta una imagen en 3 dimensiones, ¿no? Es algo que imprime más distintividad todavía a un proyecto, a una marca, a un signo. Es algo que incluso se ve diferente, ¿no? Estas marcas compuestas por holograma están establecidas y contempladas en la ley, así que es con toda confianza y pueden aplicar para ellas. Aquí les traigo un ejemplo, es una concesión de noviembre del año pasado, a Twitter, ¿verdad? Es la serie, la marca consiste, dice, en un movimiento compuesto de una serie de corazones moviéndose hacia arriba en un patrón de una línea ondulada, ¿no? Las reacciones que se hacen a una publicación, a un comentario. Entonces, eso a manera de holograma. Ahora, marcas sonoras, ¿no? Las marcas sonoras, bueno, pues son los sonidos, ¿no? Los sonidos, el reglamento sobre la marca en la Unión Europea las define como marcas compuestas exclusivamente por un sonido o una combinación de sonidos que pueden ser sonidos musicales que ya existen en la naturaleza, o sea, por ejemplo, la que ven, el rugido de león, ya existe en la naturaleza, pero que identificado a un producto o un servicio en donde es totalmente distintivo, le da un plus, ¿no? Al producto o al servicio. Entonces, pueden ser sonidos existentes o sonidos nuevos, creados, ¿no?
La representación de la marca se da a partir de, por ejemplo, pentagramas, ¿no? Que es la manera de la escritura de la música, fonogramas o, en su caso, onomatopeyas. Aquí en las marcas no tradicionales, como les vamos a platicar en la presentación que corresponda, van a tener que tener cuidado en la descripción de la misma. Acuérdense, el objeto claro y preciso. Y bueno, deben de imprimir cierta distintividad las marcas sonoras para quien lo escuche, para que asocie ese producto o ese servicio con ese sonido, ¿no? Esta es una marca que igual concesión del 6 de noviembre del 2019, es para los restaurantes de las franquicias de Biscuits Obregón. Ellos protegieron el sonido al vertir la leche en un vaso de vidrio, ¿no? Quienes ubiquen, bueno, pues llega el mesero y entonces hace esto, ¿no? Con la leche y te prepara ahí un rico café. Entonces ellos tramitaron y obtuvieron ante el INPI este registro de esta marca sonora y la descripción de la marca, acuérdense, de manera clara y precisa, el sonido de la caída del café líquido seguido de la caída de leche líquida terminando con espuma, ¿no? Entonces ahí, si pudiéramos hacer clic aquí en la reproducción del sonido, escucharíamos a lo que nos estamos refiriendo, que ahorita solo nos estamos imaginando. Muy bien, las marcas olfativas, ¿no? Aquellos signos percibidos por el olfato. Los expertos en marketing se han dado cuenta que llegan a los consumidores más y de mejor manera utilizando los sentidos como el olfato, el gusto, el tacto, que a través de las marcas visuales o tradicionales. Y eso ha hecho, bueno, pues que se incentive el comercio de esas marcas. Entonces, la marca olfativa no es la excepción, ¿no? Es un olor característico que se imprime a cierto producto, a cierto servicio, y entonces si se determina de manera clara y precisa la protección, se puede acompañar incluso la esencia, aunque no es obligatorio, porque para eso tengo la descripción clara y precisa. Y también recordar que no puede derivar de la propia naturaleza de un producto, ¿no? Un perfume para perfume, un olor a perfume para perfume, bueno, pues ahí estaríamos diciendo qué tan distintivo es, porque pues se espera que un perfume huela bien, ¿no? Traemos aquí un ejemplo para ustedes, es una concesión del 5 de marzo del 2019, se llama Olor a Bambú y es la pintura ecológica con aroma a bosques de bambú, ¿no? Es un titular mexicano quien la solicitó y la registró y de eso se tratan las marcas olfativas, ¿no? Esa pintura que huele a cierta característica de bambú. O esta que es muy conocida ahí en el público entre el rubro de consumidores pequeños, el registro de la marca olfativa de Hasbro para la plastilina Play-Doh, ¿no? Olor a pasta de moldear, se llama la denominación, y es una marca olfativa que se describe como el olor dulce, ahí en la descripción de la marca, el olor que tiene y describe las características principales a qué huele esta plastilina que tanto le gusta a los consumidores pequeños, ¿no? Muy bien. La imagen comercial es otro tipo de marca no tradicional que tiene que ver con la protección de todos los elementos operativos de imagen, tamaño, diseño, color, cualquier elemento que sirva, decoración, por ejemplo, también, para distinguir un producto o un servicio en el mercado, ¿no? El titular de una imagen comercial es titular sobre el todo, no sobre elementos aislados, y entonces tenemos aquí unos ejemplos, ¿no? Igual, vamos a abundar en su momento cuando hablemos de marcas no tradicionales. Esta imagen comercial es de las tiendas Miniso. Es la manera en cómo está establecida, dos diseños de color rojo que son un tipo de bolsa que se muestra en la parte superior, ¿no? Del establecimiento con una marquesina en la tienda y entonces se empieza a describir al interior de la tienda, se observan cajones superiores, todo como encontramos ese establecimiento comercial. Entonces, cuando vamos pasando por una plaza, por el aeropuerto, por donde estemos caminando y entonces vemos una tienda de estas, sabemos o identificamos que todas esas son igualitas, ¿no? Lo mismo con los establecimientos de las tiendas de Apple, con algunas cafeterías, etcétera, joyerías, lo que quieran elevar a la imaginación, si ese conjunto de elementos como la forma, la etiqueta, el color,
la imagen, bla, 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 se conjuntan y no solo en un servicio, sino en un producto incluso puede llegar a representar eso una imagen comercial. Mi vestido de negocio, ¿no? El trade dress, como le dicen en Estados Unidos. Las marcas de certificación son estas marcas, el 183 las enlista, que distinguen productos o servicios cuyas cualidades u otras características son verificadas por el titular. O sea, el titular es el que se encarga de hacer ese proceso de certificación. El titular no es el usuario de la marca, no, sino que se encarga de verificar esa serie de pasos o procesos para poder obtener esa marca de certificación. ¿Qué certifica? Los componentes de un producto, dice el 183, las condiciones bajo las cuales son elaborados, quizás la calidad, proceso o alguna otra característica del producto o servicio. Y a veces hasta la fracción cuarta nos dice el origen geográfico de los productos o servicios, entre otros, ¿no? Las marcas de certificación. Aquí dejamos claro, no es una marca que se dedica a cierta actividad, necesariamente el titular se va a dedicar a la certificación, a ese proceso de certificación. Traigo para ustedes un ejemplo de una concesión de febrero del año pasado. La marca es AXA, por las siglas, ¿no? Que es la Asociación de Certificación del Sector Agropecuario Alimentario, ¿no? Es esa asociación que se dedica a ¿qué? Bueno, pues a la certificación. Aquí, incluso en materia de la clasificación no nos complicamos porque tiene que ver con un proceso de certificación del producto o del sistema en el sector agropecuario alimentario. Entonces, esas son las marcas de certificación y existen o están presentes en la legislación para que ustedes las tramiten, para que ustedes dejen volar la imaginación, para que ustedes, los abogados o gestores que están conectados en este momento, difundan entre el público que les contrata las opciones que tienen para poder proteger sus intangibles. Ahora, de manera final, ya para ir cerrando esta presentación, queremos decirles que cómo van a tramitar. Pues bueno, van a tramitar como la mayoría de los servicios que tramitamos en el INPI, ¿no? De manera electrónica. Por favor, háganlo así. Por favor, cuiden su salud, cuiden la salud de los compañeros que están físicamente en las sedes también. Utilicen los medios electrónicos, utilicen su cuenta PASE. La cuenta PASE, decimos siempre, es tu pasaporte a todos los servicios electrónicos, es la manera en que accedes a todos los servicios que tiene el INPI. En este caso, en esta mañana que estamos hablando en la parte final de signos distintivos y también de invenciones, es la cuenta PASE la que nos va a permitir hacer el trámite en línea. Entro a mi cuenta PASE desde el portal de servicios electrónicos, hago una cuenta, si no la tengo hecha, si ya la tengo, sencillamente inicio mi sesión. Y entonces, cuando me aparezca ahí el panorama general de todos los servicios electrónicos del INPI, yo sabré que las marcas las voy a tramitar ahí en el primer icono que encabeza el primero de los renglones, que se llama marca en línea. Ahí voy a tramitar mi marcas tradicionales, y ahí mismo voy a poder tramitar mi marca no tradicional como imagen comercial. Solamente esa ahí en marca en línea. Y el resto de marcas no tradicionales, como las marcas holográficas, las olfativas, las gustativas, que acabamos de ver, las vamos a tramitar por la Oficialía Electrónica de Marcas. También ustedes saben que aquí va a haber una capacitación que se enfoque en las diferencias entre estos tipos de marcas y el uso también de la Oficialía Electrónica. Así que no se me estresen. Y dos comerciales finales a la hora de que tramiten una marca, importantísimo, ¿no? La consulta que hagan a Marcia, ¿no? La plataforma con inteligencia artificial para que ustedes puedan hacer las búsquedas utilizando los criterios que ustedes aporten y puedan conocer el panorama de marcas, conocer ejemplos de todas las que se han otorgado, tradicionales, no tradicionales. El tema de patente también lo pueden hacer ahí utilizando patente en línea. También desde ahí todas las figuras están libres para que de punta a punta hagan esos trámites. Si no tienen o han iniciado un trámite de patente en papel, en una ventanilla física, pues recuerden, ¿no? Que tienen la opción de la gestión para poder hacer el trámite electrónico y convertirlo a un trámite en línea completamente.
Bueno, pues prácticamente estamos cerrando la presentación ya nada más con unos apuntamientos generales de dónde acudir y dónde tramitar. Y queremos solamente a manera de reflexión citar esta frase de esta revista que está disponible ahí en la fuente que les hago ahí notar, las características de la propiedad intelectual en general, ¿no? Los derechos de propiedad intelectual, bueno, son intangibles, ¿no? Son intangibles por naturaleza. Están en nuestro patrimonio, son bienes intangibles que son susceptibles de explotación, etcétera. Son bienes o son derechos exclusivos, ¿no? Ese derecho a la exclusividad de que yo solamente voy a ser el titular de mi patente o yo solamente soy el titular de mi marca, de mi diseño, de mi aviso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también son territoriales, o sea, nacen de acuerdo a la legislación en el país a donde los solicitaron, son territoriales, válidos en el país. No son internacionales a menos que inicie algún procedimiento de registro en otro país, por ejemplo, en materia de patentes, utilizando el Tratado de Cooperación de Patentes, en materia de marcas, utilizando el Protocolo de Madrid, pero sin que eso suceda, la vigencia de ese registro es en el territorio del Estado que otorgó la protección, son territoriales. Y son temporales en el sentido de que tienen una vigencia, alguna de ellas prorrogable, alguna improrrogable, pero finalmente hay una vigencia temporal, ¿no? Esta diapositiva sirve para explicar así nada más de manera breve los principios generales, ¿no? La territorialidad, que ya vimos, la exclusividad, y aquí le vamos a sumar el principio de especialidad. En el caso de signos distintivos, que dicta que una marca, un aviso, un nombre comercial, tradicional, marca tradicional o no tradicional, es válida respecto a los productos o servicios que protege, ¿no? A la redacción que hay establecido, no para todo, ¿no? Entonces aquí es cuestión de analizar cada proyecto de negocio, cada proyecto que traigan en mente y definir primero cuáles son los productos o servicios que quieren proteger para que a partir de ahí se haga una correcta clasificación y entonces un correcto registro, ¿no? Pero intangibles, exclusivos, territoriales, temporales. Y importantísimos, ¿no? Para el desarrollo de la industria, para el desarrollo del comercio. Hoy, más que nunca, en estos momentos en donde la economía se ha visto sumamente afectada por la situación que estamos viviendo, es momento de proteger los intangibles para que entonces tengamos mayores elementos de negociación y de recuperar, ¿no? Económicamente lo que ustedes han invertido como titulares en su marca, ¿no? Muy bien. Bueno, pues por mi parte ha sido todo. Ahorita vamos a checar la parte de las preguntas. Solamente les quiero enfatizar el tema de la asesoría al INPI que decíamos es a través de 2 vías oficiales. Por favor, utilicen el buzón @inpi.gov.mx, que tiene que ver con que ahí nos manden sus consultas y se las contestamos. Y tenemos un sitio para hacer asesorías en línea que se llama citas.inpi.gov.mx. En ese sitio ustedes entran y pueden hacer una asesoría para marcas, una asesoría para patente, una asesoría para presentar un procedimiento contencioso también, en cualquiera de las sedes del INPI, donde está la ventanilla. Y en este caso, bueno, ha sido muy útil porque en estos momentos las asesorías las estamos atendiendo solamente de manera virtual. Entonces, no duden en ingresar al sitio o a mandarnos un correo a buzón. Cierro con la invitación de todo el tiempo de que nos sigan en las redes sociales del INPI, que compartan esta presentación, compartan el contenido y se mantengan al tanto de las noticias que existen del INPI para ustedes. Vamos a checar las preguntas. Mis compañeros ya me apoyaron mucho en darles contestación a cada una. Muchos saludos a la gente, a los maestros de la Universidad de Colima. Muchos saludos, Adriana. Claro que sí, de vuelta. Y a ver, vamos a ver por aquí.
lo que traes en Proyecto Elvis Quiroga, si son una marca para tu joyería, como ya te contestamos, pues sí, adelante, como una marca tradicional. Gracias, Antonio, por tus comentarios. Gracias por tus comentarios que nos hiciste. Igual, el agradecimiento para ustedes es mutuo por estar conectados. Desde Oaxaca nos dice Elvis, claro que sí. El registro es presencial, no en línea, ya te comentaron, pero te reiteramos, ¿no? Reiteramos que va a ser en línea, marca en línea, ya te dimos las opciones para las marcas tradicionales y las marcas no tradicionales. Elvis, ahí espera la presentación que tenga que ver con la cuenta pase porque está muy interesante y vas a poder abundar completamente en todos tus temas. Claro que sí. Gracias, Dolores, por tu comentario. Igualmente, de regreso. Igual, Luis. Igual, Alma. La presentación, bueno, pues llenan nuestra encuesta y les enviemos de vuelta la presentación, ¿de acuerdo? Avi, igual, felicidades por estar conectada, gracias. Bueno, pues creo que ya agotamos todo. Pues ya terminamos esta presentación. Para mí ha sido un gusto llegar a sus hogares, oficinas o donde ustedes se encuentren. Les deseo excelente jornada a partir de lo que resta de la mañana y la tarde. Igual, agradecimiento mutuo para ustedes. Mi nombre es Dalet Cruz y que tengan excelente día. Hasta luego.